Le di a mi prometido un ultimátum, su mejor amiga o yo, pero ahora estoy frente a la jueza por acosar a él y a su familia. No sé cómo abordar el tema sin que suene como una queja. Yo, de 31 años, he estado en una relación estable durante los últimos 4 años con mi novio, de 33 años. Salimos durante unos 15 meses y luego decidimos mudarnos juntos. Ha sido maravilloso y recientemente nos comprometimos. Ahora estamos planeando la boda. Los dos estamos muy emocionados por eso. Él es una gran persona, básicamente lo que llamarías un buen tipo, muy brillante, súper gracioso, tiene un buen trabajo, siempre ha sido cariñoso y leal, un poco torpe y nerd en algunas cosas, lo cual me encanta. Diría sin ninguna duda que es el mejor hombre con el que he estado, lo amo y él me ama mucho, mi familia y mis amigos lo adoran. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entra en escena la mejor amiga Sandy, de 33 años. Esta chica es una pesadilla total. Han sido mejores amigos desde siempre, y cuando la conocí hace unos años supe que era mala noticia. Es muy atractiva y lo sabe. Siempre se viste de forma algo provocativa, es coqueta y provocadora. Si conocen el tipo, pueden imaginársela. Nunca ha sido grosera conmigo ni nada por el estilo. Simplemente mantenemos la distancia, somos educadas cuando estamos cerca y eso es todo. No es la idiota que la gente cree que es, tiene 2 hijos y recientemente se divorció. Siempre ha estado en la vida de él, y no puedo entender por qué. No soy ingenua ni cerrada de mente. Tengo amigos hombres, y soy el tipo de persona que cree que un hombre y una mujer pueden ser grandes amigos sin que haya sexo de por medio. Sin embargo, la relación que ellos tienen es demasiado cercana para mi comodidad, y todo el mundo parece pensar lo mismo. Ha sido así desde siempre, hay tantas cosas. No sé por dónde empezar sin sonar como una loca celosa. Lo único que me tranquiliza es el hecho de que ella vive a unos 1.600 kilómetros de distancia, en el sur de Florida. Ella siempre le está mandando mensajes. He revisado su teléfono un par de veces. A él no le molesta, somos muy abiertos el uno con el otro, y sé que no debería, pero aún así lo somos. Ella constantemente le dice que lo extraña, que deberían verse más a menudo, que cuando va a volver a casa, que quiere venir a verlo, que una canción le recordó a él, todo tipo de estupideces, fotos, selfies, etc. A veces son como una pareja de chicos de 15 años, y no hago un escándalo por eso. Lo que realmente me asusta es cuando ella le dice que lo ama. El amor es una emoción muy fuerte para mí, y él le responde que también la ama. Esa parte no me gusta nada. Y el hecho de que ella lo haya llamado borracha un par de veces, a horas muy extrañas, incluso cuando estaba casada, me enfurece. Hemos tenido un par de discusiones fuertes por eso a lo largo de los años. He conocido a su familia. Son personas muy agradables y les gusto. Su hermana y yo nos llevamos bastante bien, tenemos mucho en común y nos hemos hecho buenas amigas, incluso con la distancia. La primera vez que la conocí, se enteró de que la mejor amiga, Sandy, venía a la ciudad, y no se veía contenta. Un par de años después, cuando ya nos conocíamos mejor, le pregunté por qué no le caía bien. Me dijo que nunca le había caído bien, que incluso cuando eran niños no le gustaba, que siempre era problemática y hacía locuras, que a nadie de su familia le caía bien, pero que, como siempre había estado ahí, simplemente la toleraban y la aceptaban en la casa. Me contó que, cuando eran preadolescentes, ella siempre estaba en su casa pasando el rato, y que se quedaba por la noche y se metía a escondidas en la habitación de mi prometido. Aparentemente, sus padres no lo sabían o no les importaba. En la secundaria, ella siempre era un poco perra, mientras mi prometido era algo nerd, y su hermana nunca entendió cómo siguieron siendo amigos. Ni siquiera se juntaban con el mismo grupo de personas. Su primera novia siempre se sintió amenazada por ella, y no sería la última en sentirse así. Yo supe todo esto por lo que la hermana de mi prometido observó y me contó. Ella es un par de años mayor que él. Hablé con él sobre eso y dijo que era verdad, ningún problema ahí. Le he preguntado un par de veces, directamente, si alguna vez tuvieron algún tipo de relación física en el pasado, pero él siempre lo ha negado. Dice que solo son amigos. Cuando ella estaba casada, mi prometido fue el padrino de su boda, por insistencia de ella. Su ahora ex esposo y sus hijos pasaban tiempo con nosotros, yendo de vacaciones o reuniéndonos para ocasiones especiales, y debo admitir que me llevaba mejor con su esposo que con ella. Él era unos 10 años mayor que nosotros y siempre parecía ajeno a la relación rara de ellos, o simplemente no le importaba. Mi prometido es padrino del hijo menor de ella, ambos lo llaman tío. Él los adora y ellos lo adoran a él. Es genial con ellos y con sus sobrinos, es maravilloso con los niños y no puedo quejarme de eso. Un par de veces, el padre de la mejor amiga, Sandy, u otros familiares han estado en la ciudad, y lo llaman para almorzar juntos o simplemente reunirse. Puedo notar que le tienen mucho cariño y se preocupan mucho por mi prometido. El año pasado,
él voló a Florida para que pudieran ir a una convención, porque ella consiguió entradas que eran difíciles de conseguir. Hace un par de meses fui con él a la casa de sus padres, ella apareció sin avisar y se emborracharon en la sala de sus padres, viendo películas estúpidas, mientras yo dormía. Tuvimos una pelea enorme por eso. Su hermana me dijo que solían hacer ese tipo de cosas todo el tiempo, y eso solo me enfureció más. Todos terminamos cenando en Navidad, un par de noches después, con ella y sus hijos en la casa de mis futuros suegros. No fue un momento feliz. Él ni siquiera bebe, solo una cerveza de vez en cuando y vino con una buena comida. Esta chica simplemente saca lo peor de él. He conocido a sus amigos y a la gente cercana a él. Uno de sus mejores amigos hombres vive en un pueblo cercano con su esposa. Todos fueron juntos a Florida State, y los tres, en algún momento, compartieron un apartamento. Son nuestros amigos más cercanos. Su esposa siempre me ha dicho que no soporta a la mejor amiga, Sandy, y directamente la llama puta. Así de directa. Ahora tienen una idea con lo que he estado lidiando. Hace un par de noches estábamos en nuestra casa con algunos otros amigos, celebrando nuestro reciente compromiso y fijando la fecha. Ella me dijo que había algo que debía saber. Era sobre la mejor amiga, Sandy. Como dije, sabía que no le caía bien ni un poco, así que al principio no le di mucha importancia. Me dijo que odiaba el hecho de que, aunque ella no asistía a Florida State con ellos, aún así se las arreglaba para aparecer todo el tiempo. Se quedaba semanas enteras en la habitación de mi prometido, y arruinó un par de relaciones para él, llegando incluso a golpear a una ex de mi prometido porque lo había engañado. La historia era que tenían planes para ir de vacaciones de primavera, y como mi prometido estaba soltero en ese momento, se llevó a la mejor amiga. Le dije que ya sabía todo eso. Ahora, la parte que no sabía, pero que ella sentía que debía saber, era que habían estado bebiendo toda la semana, nada sorprendente hasta ahí. Una mañana, ella entró en su habitación y estaban ambos desnudos, con otra pareja allí también. Le pregunté si desnudos como en ropa interior o con algo cubriéndose, y dijo, no, completamente desnudos. No los vio teniendo sexo, pero dos chicas y dos chicos desnudos en una habitación te hacen pensar, ¿qué demonios estaba pasando? Todo esto fue antes de que yo lo conociera, y sé que todo el mundo tiene un pasado, pero eso realmente me sacudió. Cada vez que escucho una de esas historias, me afecta. Esta fue demasiado. ¿He estado ciega todos estos años? He sido honesta sobre mis sentimientos y lo he confrontado por otras cosas, pero no por esto. Él normalmente solo se ríe y le quita importancia, diciendo que no fue nada, y sigue insistiendo en que solo han sido amigos, muy buenos amigos, y que nada ha estado pasando ni pasará jamás. Tengo una hermana mayor y somos muy cercanas. Le he contado todo esto y ambas estamos de acuerdo en que su relación es demasiado rara. Parece muy improbable que nunca hayan tenido nada o hayan sido íntimos, y ahora, con esta nueva información, tengo más dudas. Estamos haciendo planes para nuestra boda. Para empeorar las cosas, y me río y sonrío para no llorar, Sandy va a ser la madrina de honor masculina, y ya está hablando de planear su despedida de soltero e incluso un viaje a Las Vegas. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios y consejos, algunos fueron realmente útiles. Solo desearía haberles prestado más atención, en lugar de lanzarme a ciegas a las cosas. Confronté a mi prometido. Con calma, una noche mientras estábamos cenando fuera. Le dije que no quería que Sandy fuera la madrina de honor masculina en nuestra boda. No quería que ella planeara su despedida de soltero, y lo más importante, no la quería más en nuestra vida. Por supuesto, él todavía podía mantenerse en contacto con su ahijado, pero limitando todo contacto a eso. No salió bien. Al principio pensó que estaba bromeando. Cuando le dije que no, dijo que no podía creerlo. Me dijo que siempre había sido sincero y honesto conmigo desde el primer día, y que nunca había mentido sobre su amistad, ni intentado ocultarla o minimizarla. Que no podía entender por qué, después de todo este tiempo, yo lo estaba sacando ahora. Discutimos un poco más. No se puso acalorado, solo fue una discusión. Lo dejamos así, sin acordar nada. Al día siguiente le pregunté qué pensaba sobre la conversación que habíamos tenido la noche anterior. Dijo que yo estaba exagerando, que no podía entender por qué estaba siendo tan obtusa con eso. Le dije que las cosas iban a cambiar porque nos íbamos a casar. Me dijo que las cosas no deberían cambiar. Especialmente porque habíamos estado viviendo juntos por algunos años, y felizmente, añadió. Seguimos yendo de un lado a otro durante un rato. Básicamente, lo descartó y dijo que yo no estaba pensando con claridad. En broma, me llamó Bridezilla. Eso realmente me enfureció. Un par de días después, le di un ultimátum. Le dije que no quería a Sandy como madrina de honor masculina, y que no la quería más en nuestras vidas. Mi ahora exprometido siempre ha sido una persona tranquila, yo, por otro lado, he sido más emocional e impulsiva.
Me dijo que pensara en lo que le estaba pidiendo. Que ella no era parte de nuestra vida, era parte de su vida, y que, de hecho, a veces se habían cruzado límites. También dijo que, aunque él no lo veía de esa manera, respetaba mi punto de vista. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer algunos cambios, nada de despedida de soltero y trataría de reducir el contacto. Pero eso era todo, que no iba a cambiarla como madrina de honor masculina. Ella era su mejor amiga, siempre lo había sido, y nada de lo que yo o cualquiera pudiera decir o hacer cambiaría ese hecho. Dijo que yo lo conocía y que él no era un niño que reaccionara de la forma en que yo lo hice. Señaló que yo sabía que él era un tipo razonable y comprensivo, pero que era injusto ponerlo en esta situación. Dijo que yo estaba emocional, que lo reconsiderara y que le diera un par de días para calmarnos. Le grité y le dije que eligiera. No dijo nada. Durmió en el sofá. No hablamos durante unos 2 días. Era fin de semana y me dijo que quería hablar conmigo. Acepté. Me preguntó qué pensaba. Le dije que no había cambiado de opinión. Me preguntó si estaba 100% segura de eso. Dije que sí, que mi decisión estaba tomada, nada de Sandy como madrina de honor masculina, nada de despedida de soltero organizada por ella y nada de contacto. Solo dijo, ok, entonces se acabó, cancela la boda. Casi me da un infarto. Estaba furiosa y destrozada. Me alteré muchísimo. Le dije que no podía creer que la hubiera elegido a ella por encima de mí. Dijo que no lo había hecho, que se había elegido a sí mismo. Que, si yo no podía aceptarlo tal como era, como siempre lo había hecho en el pasado, y no podía confiar o creer en él, entonces se acababa. Que él siempre había confiado en mí y que, si yo no podía hacer lo mismo, no valía la pena. Le grité un poco más y le dije que sabía lo de la vez que fueron juntos a las vacaciones de primavera. Me dijo que habían vacacionado juntos montones de veces. De hecho, todavía lo hacían y que yo sabía todo eso. Le pregunté, bueno, ¿y qué hay de la vez que estuvieron desnudos juntos en una habitación con otra pareja? Me dijo que todo lo que tenía que hacer era preguntarle y no crear este drama. Esto me enfureció más. Me dijo que siempre había sido honesto conmigo, y que todavía lo era, que no tenía nada que esconder. Que probablemente había sido esa persona quien me lo había contado. Dije que sí. Nos calmamos un poco y me preguntó si quería saberlo. Le dije que sí. Dijo que era verdad, que efectivamente habían estado desnudos juntos en la habitación cuando esa persona entró. Habían conocido a una pareja casada un poco mayor el primer día allí. Después de unas copas, fiesta y pasar tiempo juntos, les sugirieron un intercambio, intercambiar parejas. Eran atractivos, y dijo que había chispas, también que fue durante una época en la que ambos estaban solteros, jóvenes y querían experimentar. Así que tuvieron sexo en la misma habitación. Le dije, entonces tuvieron una orgía. Dijo que no fue una orgía. Él tuvo sexo con la mujer y Sandy con el hombre, pero él y Sandy nunca tuvieron sexo. Le dije, entonces esperas que crea que estabas desnudo con ella en la misma habitación, en la misma cama, mientras ella tenía sexo con este tipo extraño y tú con su esposa, ¿y ustedes dos no lo hicieron? Dijo, exactamente. Le dije que no le creía. Dijo que eso dependía de mí, que era la verdad y que no tenía razón para mentir sobre eso. Que nunca me había mentido antes y no iba a hacerlo ahora. Y también que esto había pasado hacía más de 10 años, antes de que yo lo conociera, y que lo que fuera que hubiera pasado no importaba porque era el pasado. Le dije que quería que se fuera. Dijo que se iría al día siguiente. Antes de irse, me dijo que me amaba y que yo estaba equivocada y cometiendo un error. Me dijo que yo lo conocía, y que, si salía por esa puerta, nunca volvería a verlo. Le deseé lo mejor y dije que no iba a cambiar de opinión, que él la había elegido a ella y que era un mentiroso. Me dijo que me quedara con todo, y que vendría cuando yo estuviera en el trabajo por sus cosas. No lo he visto desde entonces. Esos primeros días fueron malos porque me sentí terrible. Hablé con mi hermana y ella dijo que la había cagado, en grande. Ahora me lo dice. Yo todavía estaba enojada y me sentía con la razón. Soy bastante terca. Le envié mensajes horribles a Sandy, diciéndole que era una puta y que esperaba que estuviera feliz por arruinar mi vida. Ella nunca respondió. No es uno de mis momentos de mayor orgullo. Él volvió mientras yo estaba en el trabajo y recogió sus cosas, su ropa, libros, juguetes y demás. Dejó todo lo demás, incluso algunas cosas que yo le había regalado a lo largo de los años. También dejó la llave. Me derrumbé. No podía creer que realmente siguiera adelante con eso y simplemente terminara todo. Somos adultos, por Dios. Lo llamé, le mandé mensajes, correos, y no recibí respuesta. Llamé a su trabajo y me dijeron que no estaba disponible. Llamé a su hermana, a quien consideraba mi amiga, y dijo que no quería involucrarse. No he dejado de llorar.
Fui a casa de mi hermana y le conté todo. Ahora ella dice que exageré, que tomé algo pequeño y lo agrandé desproporcionadamente, que él era un buen tipo y que no debería haberlo puesto en esa posición. Le dije que ella fue quien me aconsejó darle un ultimátum. Ahora dice que la malinterpreté. Vaya, gracias, hermana. Mi mamá también está al tanto. Estuvo de acuerdo con mi hermana y me dijo que la había cagado. Sin embargo, que fue mi decisión y que ambas me apoyaban. Mi hermana dijo que nunca encontraría a un tipo como él. Estaba tan enojada con ella, sobre todo porque tiene razón. He tenido tiempo para pensar en todo esto y me ha dolido muchísimo. Creo que tal vez cometí un error, creo que actué impulsiva e irracionalmente. Odio admitirlo, pero estaba celosa, envidiosa e insegura de lo que ellos tenían. Algunas cosas son verdad. Como dijo una de las respuestas aquí, ellos han tenido toda la vida para estar juntos, ¿por qué no lo han hecho? Si Sandy realmente hubiera querido arruinar nuestra relación, podría haberlo hecho hace mucho tiempo. Esto es culpa mía. Y también, como dijo otra de las personas que amablemente comentó, después de releerlo y prestar atención, ella nunca fue grosera conmigo ni irrespetuosa. Mantenía su distancia y nunca invadió mi espacio. No había hecho nada. La única vez que no fue educada fue una vez en que sus hijos se portaban mal y les grité por eso. Ella se enojó y dijo que, después de todo, eran niños. Creo que fui una perra con eso y me lo merecía. Nunca me disculpé por eso. También fui demasiado prejuiciosa, y me dejé influenciar por lo que otras personas decían de ella. Lo de estar desnudos, aunque suene improbable, podría ser verdad. Él nunca me había mentido. En numerosas ocasiones, durante todos estos años, respondió mis preguntas, incluso si eran estúpidas y mezquinas. Simplemente no pude dejarlo pasar. Mi hermana señala que él podría simplemente no habérmelo contado, fingir que nunca pasó o simplemente negarlo. Decir que todo era mentira o un malentendido. Yo nunca habría tenido que saberlo, pero él eligió contármelo. Cada vez. Él fue el mejor hombre con el que he estado en mi vida, sin duda. Siempre me trató bien, fue un verdadero caballero, nunca me faltó el respeto de ninguna manera, nunca levantó la voz. Hacía pequeñas tonterías como abrirme puertas o recogerme en el trabajo, incluso cuando yo no lo necesitaba. Es inteligente y trabajador. No era rico, pero se hacía cargo de todas las cuentas. Al principio compartíamos el alquiler, después, él se encargó de eso solo, sin que yo se lo pidiera. Siempre decía que yo debía ahorrar mi salario o gastarlo en mí misma. Era atento y tolerante conmigo, incluso cuando tenía mis ataques. Admito que, a veces, en el pasado, actué como una niña malcriada. Él fue la primera persona que nunca lo dijo en voz alta ni me lo señaló. Mi vida se ha ido al infierno, y no puedo evitar pensar que fue mi culpa. Como dijo mi hermana, hice mi cama, ahora tengo que acostarme en ella. Comentarios. Aceptaré los votos negativos, pero la verdad creo que tu ex prometido esquivó una bala. La forma en que manejaste mal tus inseguridades durante todo este asunto, la manera en que seguiste participando en chismes a sus espaldas en lugar de hablar con él, la forma en que usaste su pasado en su contra y cómo peleaste con él como una niña mientras, al mismo tiempo, te llamabas adulta, es que, te recomiendo muchísimo hablar con un terapeuta antes de intentar tener otra relación. La verdad, no estás siendo adulta. Él fue abierto y honesto, y tú elegiste no creerle. Y, para lo que vale, realmente no dudo de su historia sobre el intercambio de parejas. Eso pasa más a menudo de lo que crees. Lo echaste sin pensarlo 2 veces. Tu terquedad pudo más que tú. La cagaste. Dios santo, sí que la cagaste. Esta es una lección cara de aprender, pero vas a superarlo. Aquí Oso, editor de Testivesco, la OP borró la siguiente publicación. Actualización 2. Muchos de ustedes me escribieron pidiendo una actualización. Aquí está. Finalmente, aprendí. Pero antes creo que empeoré las cosas. Después de la segunda publicación, estaba bastante molesta. Casi todos me estaban culpando y prácticamente saltando de emoción porque había puesto a mi prometido en esa posición. ¿Por qué es tan fácil juzgar cuando estoy siendo honesta y sincera? Fui al trabajo de mi ex, solo para hablar con él. No respondía a mis llamadas ni mensajes, y había cambiado su número. Quería explicarle que estaba equivocada y que había cometido un error, también quería darle algunos de los juguetes que había dejado. Estaban en una caja, y estoy bastante segura de que no los vio cuando se mudó. Principalmente era solo para disculparme. Después de todo, ¿era mucho pedir? Habíamos compartido nuestra vida durante 4 años maravillosos. No entré ni nada por el estilo, ni quería causar una escena. Lo esperé afuera para que pudiéramos hablar. Mi hermana vino conmigo para apoyarme. Había pensado tal vez en averiguar dónde vivía. Sabía que se había mudado más cerca de su trabajo.
Mi hermana pensó que esa era una mejor idea que aparecer en su trabajo sin avisar, pero lo pensé y decidí que era demasiado espeluznante. No salió bien. En cuanto me vio, se alejó rápido, casi corriendo. Ni siquiera fingió no verme, simplemente me ignoró y caminó en la otra dirección. No lo perseguí ni nada, simplemente me senté en una cafetería y lloré. ¿Por qué estaba actuando de esa manera e ignorándome por completo? Le dejé una nota en su auto. Una nota bonita disculpándome. Seguí algunos de los consejos que leí en Reddit. La gente parece descartar de inmediato los consejos en Internet, estoy agradecida. Las personas que me conocen personalmente no son tan imparciales ni tienen la cabeza tan fría como algunos de ustedes. Gracias a todos por poner las cosas en perspectiva. Algunos de ustedes pueden ver las cosas desde mi punto de vista, entenderme y no llamarme loca por querer una vida mejor y un buen matrimonio. Ahora he aceptado el hecho de que, casi con seguridad, no volveremos a estar juntos. Lo primero que hice fue disculparme con Sandy. Le envié un mensaje muy sincero y de corazón, explicando que estaba emocional y que había descargado injustamente mi ira contra ella. Nunca recibí respuesta. También me disculpé con su hermana. Ella tampoco respondió. Eso me dolió porque pensé que nos llevábamos bien y la consideraba mi amiga. Simplemente dejó de responder mis llamadas. Todas las personas que teníamos en común, a quienes pensé que eran mis amigos, simplemente me están ignorando y me dejaron de lado, excepto la persona que me contó de verlos desnudos en la habitación. Ella parece ser una amiga de verdad, es muy comprensiva y me apoya. Su esposo, por otro lado, le está dando muchos problemas por toda la situación, y están teniendo muchos problemas matrimoniales por eso, casi al punto de que prácticamente le ha prohibido contactarme. Eso fue hace unos 3 meses. De vez en cuando yo le mandaba a mi prometido un mensaje o tal vez un correo para ver cómo estaba. Él nunca respondía. Incluso me bloqueó de las redes sociales. Prácticamente todos nuestros conocidos hicieron lo mismo. Ni siquiera me contactó en mi cumpleaños, cuando en el pasado me daba un gran regalo y flores. Hace unas 2 semanas recibí una llamada. Era Sandy. Me sorprendió que me hubiera llamado. Dijo que estaba en la ciudad y quería reunirse. Tenía mis sospechas de que estaría en la ciudad por esa estúpida película de Star Wars porque sabía que la verían juntos. Mi hermana, con quien me estoy quedando, quería venir conmigo. Le dije que no. Tuve que dejar mi antiguo lugar porque no puedo pagarlo. Sé que algunos de ustedes se reirán, y me lo merezco. No tenía idea de lo difícil que era y de lo cara que es la vida cuando estás sola. Tuve que recortar casi todas las cosas que solía hacer. Nos reunimos en una cafetería. Dijo que yo sabía que no era su persona favorita en ese momento. El sentimiento era mutuo. Empezó diciéndome que todo este asunto necesitaba un cierre. Dijo que él no sabía que me había contactado. Me dijo que yo había cometido un error, que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Me dijo que mi exprometido estaba sufriendo mucho, estaba molesto y muy preocupado, que habían pasado muchos meses y que yo no había dejado de acosarlo. Casi la interrumpí en esto, pero la dejé terminar. Dijo que se preocupaba por él. De hecho, afirmó que se preocupaba tanto por el que se había tragado su orgullo y vino a hablar conmigo. Pensé que eso era muy noble de su parte y se lo dije. Dijo que tenía que dejar de intentar contactarlo, que no estaba bien, y que tenía que terminar todo. Los mensajes, los correos y las llamadas telefónicas. No solo a él, sino también a su hermana, a sus amigos y a ella. Dijo que sabía que mi hermana era la que le había enviado mensajes, pero que iba a dejar pasar esa parte. Yo lo sabía y no hice nada, todo fue cosa de mi hermana. También dijo que había cruzado una línea cuando llamé a sus padres. Esto fue muy inocente de mi parte, realmente no hubo mala intención. Una vez los llamé, pero una vez, para ver cómo estaban. Podría simplemente no escribir esta parte ni compartirla, pero decidí ser honesta. Le pregunté si tal vez hablaría con él y le explicaría que fue culpa mía ponerlo en esa posición, y que solo quería disculparme. Que si realmente era su amiga y quería lo mejor para él, tal vez podría sugerir que, con algo de terapia, podríamos arreglar las cosas. Me miró fijamente, sin expresión, y se quedó callada un par de segundos. Dijo que iba a ser directa. Me preguntó si yo tenía claro lo que estaba pasando. Sonaba muy condescendiente, por cierto. No me dio oportunidad de responder, simplemente siguió hablando. No hay terapia de pareja, dijo muy fuerte, prácticamente gritándome, y golpeando la mesa. Todos en la cafetería nos miraron. La cito, estoy aquí porque tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, todo. Él va a conseguir una orden de alejamiento contra ti. Dijo que, si yo no había entendido la pista de que él no quería hablar conmigo ni tener nada que ver conmigo, él había cambiado su número de teléfono 2 veces y ella había hecho lo mismo. Me preguntó si pensaba que esa era la forma en que una persona normal reaccionaba.
Eso realmente me afectó. No fue muy honorable ni decente de su parte hacer eso, me dio mucha rabia. ¿Qué había hecho exactamente? ¿Qué? Solo lo hice porque él fue grosero y no respondió mis mensajes, como cualquier adulto cuerdo haría. No lo estaba persiguiendo, pinchando sus neumáticos ni haciendo todas esas cosas raras que haría una persona loca para merecer una orden de alejamiento. No fue una buena decisión de su parte, y nunca lo perdonaré por eso. Mi corazón se encogió un poco. Me calmé otra vez y le dije que no era una acosadora loca, que eso estaba yendo demasiado lejos de su parte. Chequeo de realidad, ¿una orden de alejamiento? ¿En serio? Otra vez me miró fijamente, sin expresión. Era irritante, pero mantuve la compostura. Ok, lo que sea, dijo, que esta era una reunión de cortesía. Dijo que no me debía nada, pero que, de verdad, tenía que cortar con eso, y tenía que parar antes de que las cosas se salieran de control. Nos sentamos en silencio, terminando nuestro café. Le pregunté si era por lo del trabajo. Le expliqué que solo quería disculparme y hablar con él, y dejar algunas de las cosas que había olvidado, algunos de sus juguetes que sabía que eran importantes para él, y que él había exagerado. Yo estaba tranquila y no quería montar una escena. Ella no, y obviamente estaba emocional. Dijo, en voz alta, debo añadir, que yo le había enviado varios mensajes y correos diciéndole que se iba a arrepentir, y que iba a lamentar haber terminado conmigo y haberme dejado en el altar. Prácticamente gritó, ¿qué demonios te pasa? Creo que él lo sacó de contexto, nunca fue mi intención que se tomara de mala manera. Pero mantuve la boca cerrada. Puede que estuviera enojada al principio, cuando le envié esos mensajes estúpidos, y que no estuviera pensando con claridad. Por supuesto que no lo decía en la forma en que ella lo planteó. Fue una exageración, y todo lo que dije fue que casi me había dejado en el altar. Estábamos comprometidos, por Dios. Fue excesivo y muy exagerado, pero nunca fue tan malo como ella decía. No voy a mentir ni suavizarlo, fue un error de juicio, y un enorme error en mi momento más débil. Dijo que se iba. Antes de irse, me dijo que me había tolerado todos estos años a pesar de mi infantilismo y falta de respeto, porque, por alguna extraña razón, mi exprometido se había preocupado por mí. Que yo era una mujer adulta y que no debería rebajarme tanto. Que no tenía nada más que decir, que por favor escuchara su consejo y no la contactara nunca más, y que le dijera lo mismo a mi hermana loca. Usó esas palabras exactas. Sobre los juguetes, dijo que los tirara o hiciera lo que quisiera con ellos. Se fue. Ahora puedo entender su mala actitud y su tono paternalista, me lo merecía. Los mensajes que le había enviado fueron muy malos, los que mi hermana le envió fueron peores. Nunca le dije a mi hermana que hiciera eso. Ella se preocupa por mí y estaba enojada. Fue algo hiriente, eso lo admito, es 100% culpa mía. Pero, llegar tan lejos como decir que me había tolerado, y que le había faltado el respeto antes de enviar los mensajes. Nunca. Yo estaba preocupada por su amistad rara, como tanta gente señaló en el pasado, y lo compartí en muchas ocasiones con mi prometido, pero nunca actué sobre eso. Yo era la que tenía que tolerarla a ella. Ella era la tóxica, como tanta gente señaló. No digo que yo sea una espectadora inocente, pero todo comenzó con su comportamiento inapropiado con mi prometido. De nuevo, creo que estaba exagerando, sobrereaccionando y creando un problema más grande a partir de algunos pequeños malentendidos. Si recibí el mensaje alto y claro después de nuestra reunión. Debería superarlo y empezar mi vida de nuevo. Eso fue una verdadera revelación. Creo que lo de la orden de alejamiento, si alguna vez fue verdad, fue simplemente demasiado. Créanme, tengo mis dudas al respecto, pero aún así, como dije, recibí el mensaje alto y claro. Le envié un último correo a mi prometido agradeciéndole por todo. No fue una de mis decisiones más inteligentes, pero tenía que decir lo que pensaba. Le dije que ahora entendía que Sandy y él eran amigos de verdad. No mencioné el hecho de que ella había ido a escondidas y había hablado conmigo. También le dije que no tiraría sus juguetes, porque sabía que eran importantes para él, y que los guardaría por si alguna vez quería recuperarlos. Mi hermana dijo que deberíamos cortarles la cabeza a los juguetes y enviarlos por correo, o venderlos por internet. Una broma, por supuesto, para que quede claro. Me disculpé otra vez por todos los otros mensajes. Expliqué que estaba emocional, una reacción normal después de todo, teníamos una vida juntos, y que no lo contactaría nunca más. Nada de, te amo, nada de rogarle que me aceptara de vuelta, todavía me quedaba algo de dignidad. Nada raro, solo eso, muy simple. Al día siguiente, para mi sorpresa, la mejor amiga, Sandy, me llamó. Me estaba gritando y dijo que me iba a patear el trasero si no cortaba con esa mierda, sus palabras, que me considerara advertida. Ojalá hubiera podido grabar su llamada de alguna manera, fue muy intimidante. ¿Cómo dijo mi hermana? ¿Quién es la loca ahora, perra?
Creo que eso fue innecesario, no había necesidad de eso. Primero es muy condescendiente y prácticamente me llama acosadora, y ahora me amenaza con hacerme daño físico. Eso es demasiado para mí. Siempre supe que era propensa a la violencia. No voy a ir a la policía ni nada por el estilo, voy a ser una mejor persona y dejarlo así. Las cosas en el trabajo no han ido tan bien, como se pueden imaginar. La Navidad fue horrible. Empecé a ir al gimnasio, como alguien sugirió, para despejar mi mente. Convencí a mi hermana de unirse a mí, ambas necesitamos salir. He estado pensando en ir a terapia. Me he sentido sola y un poco deprimida. Estas últimas semanas han sido duras. Admitiré que este no es el resultado que esperaba. Creo que aprendí mi lección, una muy dura. Estoy avanzando, y sé que vendrán tiempos mejores. Respecto a algunos de los comentarios, no estoy loca, no soy una acosadora, no estoy delirando, no voy a matarme, no vivo en la Inglaterra del siglo XVII, donde los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Algunas almas amables por ahí me entienden y comparten que mis demandas y ultimátum fueron extremos, pero justificados. Actualización 3. Estoy viva. Bueno, han pasado un poco más de 10 años desde mi última actualización. El otro día estaba escuchando un vídeo de Facebook, ¿y qué encuentro? Mi vieja historia. No he estado en Reddit por un tiempo, y me costó encontrar mi antigua cuenta y mi contraseña. Tengo algunas noticias. Esto va a ser largo. Primero, déjenme decirles que estoy mucho mejor. Tuve que mudarme con mi madre porque su salud no ha estado de lo mejor. Soy madre soltera y tengo una hija maravillosa. Desafortunadamente, por circunstancias, ella vive con su padre. Mi hermana no está tan bien. Ha luchado con problemas de peso y depresión. Las cosas están mejorando para ella, y tiene unas mascotas encantadoras que le hacen compañía. Estoy en un lugar mucho mejor ahora. He tenido mucha terapia, y me ha ayudado a lidiar con muchos problemas, a entender las cosas de manera diferente y a convertirme en una mejor persona. Mi vida ha sido mucho más dura de lo que esperaba. Estoy tratando de enfocarme en ser una buena madre, una buena hija y una buena hermana. Tengo algunos compañeros de trabajo agradables. A veces salimos y pasamos el rato después del trabajo. Pero es solo una sombra de la antigua vida social que solía tener. Ha sido humillante. No he tenido suerte en el mundo de las citas. Seré tan honesta como pueda. Ha pasado mucho tiempo, así que no puedo recordar cada detalle. Sin embargo, creo que será terapéutico sacar esto. Si fui acusada formalmente de cargos criminales por acoso y hostigamiento. Fue un gran problema para mí. Es demasiado largo y doloroso, pero los puntos principales son: mi hermana y yo no podíamos contactar a mi ex de ninguna manera. Tenía que mantenerme a cierta distancia de él. No podía contactarlo a través de terceros ni usar a nadie más para enviarle mensajes. Su familia estaba fuera de límites. No podía contactar a su trabajo. No podía ir a su casa. No lo volví a ver en persona, todo fue a través de su abogado. Tuve que contratar un abogado. Al principio pensé que no necesitaba uno. En mi arrogancia, creía que estaba en lo correcto y no tenía nada que temer. Estaba enojada y me sentía agraviada. Sin embargo, el abogado de mi ex me contactó y me dijo que necesitaba uno cuanto antes, porque esto no era un tribunal civil, los cargos venían del Estado. Me dijo que, con toda seguridad, iría a la cárcel. Mi mamá me ayudó a pagar uno porque no fue barato. Fue humillante y una gran revelación. Nos reunimos con alguien de la oficina del fiscal, no recuerdo el cargo. Presentaron una gran cantidad de impresiones de los mensajes que les había enviado a mi ex, a Sandy y a sus amigos. Había impresiones de las publicaciones en redes sociales que hice, había grabaciones de los mensajes de voz que mi hermana y yo les dejamos a él, a su hermana, a Sandy y a un par de nuestros amigos. Había registros de llamadas de cuando contacté a su trabajo, grabaciones de dichas llamadas, declaraciones de nuestro antiguo grupo de personas que yo creía que eran mis amigos, de su familia, de su hermana, incluyendo aquellas en las que yo solo me estaba desahogando, correos que había enviado, correos que mi hermana había enviado, incluso algunos desde cuentas falsas en las que fingí ser otra persona. No me pintaban de buena manera. Ahora, todos estos años después, admito que fueron demasiado, en particular aquellos en los que lo amenacé. Había informes de incidentes de su departamento de recursos humanos debido al acoso que yo había hecho. También había varios informes policiales, vídeos de mí pasando en auto por su casa, estacionándome afuera de su nuevo lugar. Él tomó los vídeos. Él sabía que yo estaba vigilando, así que no éramos tan discretas como pensábamos. El incidente final que me hizo pensar mucho y me convenció de despertar fue cuando mi hermana y yo lo estábamos siguiendo en su auto, y la policía nos detuvo. Fuimos detenidas. Mi ex había llamado a emergencias. Ese fue el momento que me hizo darme cuenta de que había ido demasiado lejos. Eso,
por supuesto, fue incluido. Me asustó. Mi mamá quedó devastada cuando vio toda la información. Estaba llorando y sollozando, preguntándome a mí y a mi hermana cómo pudimos haber hecho esto. Créanme, fue dañino. No nos pintó de buena manera, y no había excusa para lo que mi hermana y yo hicimos. No puedo creer lo desquiciada que estaba. El abogado de mi ex fue quien reunió todo. Era muy amable y nada agresivo. Nos dijo que mi ex solo quería que esto se resolviera y terminar con ello. Muy profesional, no como aparecen en la televisión o en series. Fue como, la cagaste mucho, pero no queremos destruirte al 100%. En ese momento le pregunté a mi abogado si podíamos pelear los cargos o hacer algo al respecto. Dijo que podíamos, pero que tendríamos que encontrar a alguien más, porque él no iba a tomarlo. Nos dijo que esto había estado pasando durante mucho tiempo y que tendría suerte si no terminaba en prisión. Hubo lágrimas, peleas y culpas entre mi mamá, mi hermana y yo. Contacté a mi tío, el hermano mayor de mi mamá, que siempre ha sido una figura paterna. También se reunió con el abogado. Cuando vio toda la evidencia y escuchó toda la historia, se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer lo que habíamos hecho. Todavía, 10 años después, nuestra relación no se ha recuperado. Se veía tan impactado. Dijo que había fallado. La mirada de decepción en su rostro es algo que todavía me atormenta. Nos dijo a las 3 que aceptáramos el acuerdo, la orden de alejamiento, la libertad condicional, el delito menor, ya que era lo mejor que podíamos conseguir y podía ponerse muy feo si lo peleábamos, incluyendo posible tiempo en la cárcel. Llegamos a un acuerdo, él contactaría al fiscal. Tuve que presentarme ante una jueza y admitirlo todo. El fiscal estaba allí, él fue quien recomendó los términos. Aceptaría la orden de alejamiento, no contacto, libertad condicional por 3 años, servicio comunitario, una gran multa, terapia y terapia grupal. Mi ex no estuvo presente, su abogado sí, pero no dijo nada. La jueza fue muy dura, no se anduvo con rodeos. Me dijo que la gente ha ido a prisión por menos, que yo tenía suerte de que mi ex prometido hubiera hablado amablemente de mí ante la fiscalía, de lo contrario, ella habría impuesto un castigo más severo. Me preguntó directamente si sabía la diferencia entre un delito grave y un delito menor. Me lo explicó. Preguntó cómo nos sentiríamos si los papeles estuvieran invertidos y mi ex hubiera hecho todas estas cosas conmigo, cómo se sentiría mi familia al respecto. Eso pegó fuerte y todos lloramos. Hice cosas terribles, terribles. Me hizo leer en voz alta algunos de los correos, mensajes y transcripciones de los mensajes de voz que les había enviado a mi ex y a Sandy. Fue tan malo que todavía me sacude. Me preguntó qué estaba pensando. Mi abogado varias veces intentó decir algo, diciéndole a la jueza que estaba resumido, pero ella le dijo que se callara y que yo siguiera leyendo. Dijo que tenía que rendir cuentas por todo esto. Estaba llorando tanto cuando leí los mensajes, fue terrible. Incluso cuando estaba sollozando, la jueza me hizo pausar, recomponerme y luego seguir leyendo. Los que le enviamos a Sandy fueron los peores de todos. Me hizo leerlos todos. Mi mamá, mi hermana y yo estuvimos llorando todo el tiempo. Mi abogado estaba sorprendido por la reacción de la jueza. Fue horrible, largo, agotador, caro, y todo fue culpa mía. La jueza dijo al final que no estaba satisfecha con el resultado y que, si dependiera de ella, mi castigo sería severo. Mi abogado quedó sacudido y nos dijo que tuvimos suerte, ya que había trabajado con esta jueza antes y nunca la había visto tan molesta. Tuve que pedir un préstamo bancario con tasas terribles para pagarle a mi madre y todo este desastre. Mi ex no quiso ninguna restitución, así que no fue por la vía civil. Mi abogado me dijo que, una vez más, tuvimos suerte, porque habríamos tenido que pagar mucho dinero debido a la cantidad de evidencia y al tiempo que había estado ocurriendo. Logramos un acuerdo privado separado. El abogado dejó claro que esto no era una recompensa por mis acciones, sino una generosidad, porque él quería seguir adelante limpiamente. Al final, mi ex me dejaría quedarme con el auto, era suyo, yo lo estaba usando, transferiría el título a mi nombre y pagaría la terapia. No vi venir esto. Estaba tan atrapada en el drama y pensando escenarios estúpidos que me golpeó fuerte. Aún al final, él estaba siendo la mejor persona. El abogado me dio una lista de terapeutas. Las primeras 2 no fueron buenas, la tercera fue la mejor. Después de que pasaron los 6 meses, contacté a su abogado y pregunté si mi ex estaría dispuesto a pagar más sesiones. Su abogado dijo que mi ex aceptó, si yo cumplía mi parte del trato y no lo contactaba nunca más. Pagó un año adicional de terapia. Eso fue en 2016 a 2017. Se casó en 2018. Por supuesto, no fui invitada a la boda. Todo mi antiguo grupo de conocidos, quienes pensé que eran mis amigos, dejaron de contactarme y me cortaron. Eso me dice algo, ¿verdad? La esposa de uno de los amigos de mi ex, llamémosla Jenny, fue prácticamente la única de ese grupo que tuvo algo que ver conmigo.
Se divorció de su esposo poco después de mi juicio. Aunque no lo dijo, creo que estuvo relacionado con todo este asunto de Sandy. Nos reunimos de vez en cuando. Más tarde, ella fue quien me mostró las publicaciones y las fotos de la boda de mi ex. Su esposa parece bastante agradable, sin embargo, luce simple y sosa. Ahora tienen 2 hijos. Tuve un colapso cuando vi las fotos, y me costó mucho contenerme. Respecto a la mejor amiga, Sandy, que puedo decir, efectivamente fue la madrina de honor masculina en su boda. Llevó un smoking con moño y todo. Parecía muy cercana a su nueva esposa. Tenían muchas fotos juntas, siendo amigables y saliendo, algunas en la playa. Tuvieron una despedida de soltero en San Diego en lugar de Las Vegas. Creo que fue por una convención, evento o espectáculo de algún tipo, disfraces y todo eso. Muchas fotos, algunas en bares fumando puros y bebiendo. Un par de amigos hombres estaban con ellos también. Algunos los conocía y reconocía, otros no. El antiguo grupo estuvo en la boda. Tenía un montón de preguntas en mis viejas publicaciones que nunca pude responder, así que lo haré ahora. No me suicidé, ni mi hermana tampoco. Sí, revisé su teléfono, a él no le importaba. No, él no revisó el mío. Podía haberlo hecho si hubiera querido, pero no lo hizo. Sí, fui honesta. Omití algunas partes, como encontrar su nuevo lugar, llamar a su trabajo, seguirlo y algunas cosas más que no puedo recordar. Sí, perdí mi trabajo en ese momento. Esa es la razón principal por la que tenía tanto tiempo libre. La caja de juguetes no eran juguetes sexuales. Eran algunas figuras de acción y algunas naves, autos, no sé. Dejé de publicar porque mi abogado me dijo que cerrara todo. Le conté a mi terapeuta sobre eso, y dijo que no era la decisión más inteligente aceptar consejos de extraños que solo reciben una fracción de la historia. Aunque era una buena forma de desahogarme, no era bueno seguir consejos de mierda. Sí, definitivamente era mucho con lo que lidiar, y hacer demandas no fue la forma correcta de actuar. Ahora puedo verlo. Triste, fue una época muy triste para mí. No tengo excusa. Sí, tenía sentimientos de abandono. Sí, he recibido ayuda, mucha ayuda. Sí, estaba enojada, principalmente conmigo misma. Sí, fui una idiota y obtuve exactamente lo que merecía. Su familia no es rica. Tal vez son de clase media alta estadounidense. A él sí le iba muy bien en su trabajo. También tiene una hermana menor, a la que no mencioné. Fue amable conmigo al principio, y luego simplemente dejó de interactuar conmigo. Creo que yo no le caía bien. Esto fue mucho antes de la ruptura. Fui inmadura y aprendí que los ultimátums no son buenos, a menos que puedas vivir con sus resultados. Fui egoísta y con sentido de derecho. Vaya que me sentía con derecho a todo. Mamá era muy protectora conmigo y con mi hermana. Yo era como la hija dorada, así que sentía que merecía cosas que no eran mi derecho. Me estaba enfocando en las cosas equivocadas. Mi trabajo era en venta y todavía lo es. Sí, Sandy siempre estaba feliz de verlo. No, ella nunca fue grosera conmigo. No, no me insultó. No, mi ex no pagaba sus cosas. No que yo supiera. Ella estaba bien económicamente, pero creo que eso era por el padre de sus hijos. Estoy bastante segura de que mi ex no era el padre de sus hijos, se parecen mucho a su padre. No estoy segura sobre lo de entrar a escondidas cuando eran adolescentes. Ella dormía en su casa, quizás en la misma cama. Sus padres no se preocupaban o no lo sabían. Sí, una vez él se fue por aproximadamente una semana por algo relacionado con la escuela, y ella se quedó en casa de sus padres, en su habitación, mientras él no estaba. Sí, cuando estaban en la universidad, ella se quedaba en su dormitorio. Él trabaja en informática o trabajaba en informática. Ganaba, o gana, muy buen dinero. Era experto en Zap o SAP o TAP. Recuerdo que hablaba de eso todo el tiempo. Tengo que admitir que lo estaba acosando. Crucé la línea y no respeté sus límites, no estaba pensando con claridad. Noté que algunos de los mensajes me estaban incitando, diciéndome que debía confrontarlo, encontrar su nuevo lugar, enviarle mensajes. No fue muy brillante de mi parte. Solo un par de personas me llamaron la atención y me dijeron que estaba equivocada y actuando como loca. Algunos ofrecieron ayuda, algunos me contactaron directamente diciéndome que buscara a un profesional, algunos me dejaron desahogarme. Gracias desde el fondo de mi corazón. El resto solo estaba alimentando mi ira, mi ego, mi sentido de derecho. Recientemente leí toda la basura que escribí. No puedo creer que algunas personas pensaran que estaba bien o justificado actuar de la forma en que lo hice. No es completamente comprensible exigir una respuesta o una disculpa de alguien que dejó claro que no quiere ser contactado. Solo un Redditor publicó que solo estaban recibiendo un lado de la historia y que la comunidad debería dejar de habilitarme. Gracias.
Algunas cosas que no mencioné: el auto era suyo, yo era la que lo usaba, él pagaba nuestro alquiler y todos los servicios del apartamento. Cuando se fue, se quitó del contrato de arriendo y pagó los últimos 3 meses que estuve sola. Después de eso no pude pagarlo, y esa fue la razón por la que me mudé con mi hermana. Sí, dejó todos los muebles y electrónicos cuando se mudó. Solo se llevó sus cosas, aunque él había comprado todo lo demás. Vendí algunas cosas, me quedé con otras y regalé un poco. Jenny, del grupo de amigos, solía decir que Sandy no era una de ellos, y en ese momento no cuestioné eso de la forma en que debería haberlo hecho. Creo que esa fue la misma razón por la que a la hermana mayor de mi ex no le caía bien. Siempre fue un poco snob. Decía que Sandy era como una perrita callejera que su hermano había adoptado. Cuando le pedí que elaborara, dijo que era porque su familia era basura de tráiler, la de Sandy. Ella siempre estaba en su casa, que mi ex la alimentaba, le enseñaba modales, la ayudaba en la escuela y luego la enviaba de vuelta al barrio pobre. Por esa razón, Sandy lo seguía a todas partes, de ahí lo de perrita callejera. Mi ex y su familia crecieron en un barrio muy bonito, la familia de Sandy estaba al otro lado de la carretera, si entienden a qué me refiero. ¿Cómo se conocieron? Creo que fue en algún tipo de campamento de verano cuando tenían 8 o 9 años. ¿Cómo nos conocimos? Él estaba con algunos amigos, yo estaba con mi hermana en un bar, y nos compraron una ronda de tragos y nos invitaron a unirnos a ellos. Él era muy extrovertido y amigable, muy seguro de sí mismo. Yo soy algo introvertida y no tan amigable. Él era guapo, era alto, usaba lentes de montura gruesa y eso le daba un aspecto nerd. No le gustaba usar lentes de contacto. Estaba en forma y tenía una bonita sonrisa. Sí, en esos días pensaba que Sandy estaba muy fuera de la liga de mi ex prometido. Respecto al ex de Sandy, era rico, mayor que nosotros. Un par de veces nos llevó de vacaciones todo incluido, pagadas por él. No sé la razón por la que se divorció, pero en la boda de mi ex lo vi en las fotos. No parecía importarle la relación de mi ex y Sandy. Era un tipo realmente sofisticado y parecía un buen padre para sus hijos. Después del divorcio de Jenny, todo el grupo de amigos la dejó de lado. Sigo en contacto con ella de vez en cuando, pero no la consideraría una amiga. Sí, mi ex pagaba las vacaciones y los viajes. Fuimos a Alemania una vez por una capacitación de trabajo. No me gustó mucho porque estuve sola todo el tiempo. Sí, fui prejuiciosa, y creo que el estatus social me nubló. No, ya no lo estoy acosando. De vez en cuando, la curiosidad me gana y reviso las redes sociales de su esposa o de alguno de sus amigos. Mi terapeuta mencionó una cosa que dijo la jueza, y que se me ha quedado grabada: ¿cómo me sentiría yo, o cómo se sentiría mi familia, si mi ex hubiera hecho todo lo que yo hice? Sería aterrador, muy aterrador, y probablemente quedaría traumatizada. Quería publicar esta larga actualización porque es muy importante transmitir el mensaje: las acciones tienen consecuencias. Enfrenté y todavía estoy enfrentando las mías. Solo estamos recibiendo un lado de la historia. Debo confesar que, cuando mi hermana y yo hicimos todas esas cosas, nos sentíamos con la razón y justificadas. Por alguna razón, creí que podía cambiar el resultado de algo que yo había creado. Si fuera un hombre haciendo estas cosas conmigo, mi hermana o mi hija, estaría aterrorizada. He estado en grupos de apoyo, sesiones de terapia, defensa de víctimas, hice mucho servicio comunitario. Escuché historias horribles, con resultados horribles. La justicia fue amable conmigo. No sé qué le dijo mi ex al fiscal, o si habló con la jueza o envió una carta, pero tuve suerte. La gente ha recibido más por menos. Mi ex pudo haber sido cruel, pudo haber pedido a la jueza la pena máxima, un cargo por delito grave que con toda seguridad me habría llevado a prisión. Pudo haber recuperado su auto, pudo no haber pagado la terapia. No lo hizo, solo quería que lo dejaran en paz. La jueza dejó muy claro que no estaba contenta con el resultado final, mi abogado me lo dijo. Ayuden a sus amigos. Ayuden a su comunidad si alguien cercano a ustedes está teniendo problemas con comportamiento obsesivo, problemas de ira, acoso, depresión o pensamientos problemáticos. Consíganle ayuda, escúchenlo. Si estás en un lugar oscuro, está bien pedir ayuda, no hay vergüenza en ello. Una vez dentro de una relación, depende de ti y de tu pareja cuánto tienen que revelar sobre su pasado. La honestidad es buena, pero no es un factor decisivo. Todos cargamos equipaje y todos tenemos un pasado que no podemos cambiar. No significa no. Esta definitivamente será mi última actualización, terminé con esta saga. Han pasado 10 años y eso es suficiente.